Ok, sí. Ya comenzó aquí la grabación, entonces te voy a presentar para que ya sea como el seminario oficial y ya después te Ajá, dejaría la estoy. palabra, ¿no? Leroy. Sí, 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 está bien. Adelante. Bueno, pues muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo en qué momento vean este video. El día de hoy tenemos pues la presencia del doctor Leroy Soria Díaz, que es un gran amigo en lo personal y amigo pues de varios de nosotros que estamos en este instituto de investigación privado. Bueno, el doctor Leroy Soria Díaz es biólogo egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México, la UNMEX. Cuenta con una maestría en ciencias por la Universidad Autónoma de Baja California en el campus de Mexicali. Obtuvo su doctorado en ciencias agropecuarias y recursos naturales también por la Universidad Autónoma del Estado de México y tiene un postdoctorado en el Tecnológico Nacional de México, en el campus de Ciudad Victoria. Actualmente el doctor Soria es profesor de tiempo completo en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, doctor Norberto Treviño Zapata, y del Instituto de Ecología Aplicada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es perfil deseable PRODE. Sus principales temas de investigación son la ecología, manejo de depredadores tope, enfermedades zoonóticas, dinámica poblacional o dinámica de poblaciones, las interacciones depredador-presa e interacciones humano-vida silvestre. Ha escrito libros, capítulos de libros y artículos científicos internacionales sobre los temas de investigación antes mencionados. Actualmente tiene proyectos de investigación en los que analiza el conflicto humano-jaguar y humano-ocelote, enfermedades zoonóticas transmitidas por murciélago o vampiro y análisis de especies exóticas invasoras. Y esos proyectos los trabaja en colaboración con Pronatura Noreste, el gobierno del estado de Tamaulipas y son financiados por Estados Unidos a través de la Fish and Wildlife Service. Finalmente, el doctor Soria tiene la función de vocal del Comité de Biótica de Bienestar Animal de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, doctor Norberto Treviño Zapata, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Pues, doctor Leroy, le agradezco muchísimo que haya aceptado usted la invitación el día de hoy y pues por supuesto que lo dejamos para que inicie su plática. Es todo suyo. Al final, si se conecta más gente y hay dudas, pues las atendemos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, doctor. Adelante. Ok, muchas gracias, doctor Fajardo, por esta invitación. Y bueno, para mí es un honor realmente estar el día de hoy aquí en esta, compartiendo algo de lo que he trabajado con la empresa, con Iconec. Y pues me da mucho gusto también saludar a todos a los integrantes, porque a muchos de los integrantes de Iconec pues los conozco, ¿verdad? Directamente. Entonces, me da mucho gusto participar el día de hoy. Entonces, bueno, pues voy a iniciar con con la plática, voy a tratar de ser breve para no ampliarla tanto, pero les voy a hablar básicamente sobre algunos avances en el monitoreo de mamíferos que hemos tenido aquí en Tamaulipas y les voy a hablar sobre todo de sus amenazas y los conflictos que pues llegamos a tener con este tipo de fauna. Entonces, vamos a comenzar pues, ¿qué es la fauna silvestre, verdad? Siempre nos preguntamos y decimos, bueno, pues sí estamos trabajando con fauna silvestre, pero pues vamos a ver qué son todos aquellos organismos que no dependen directamente de los humanos y que los animales pues pueden subsistir por sí solos, es decir, pueden alimentarse, pueden reproducirse sin la necesidad de tener la presencia de los seres humanos. Actualmente la Semarnat amplió un poquito este concepto que es de fauna silvestre porque también nos indica que incluye a los animales ferales, es decir, que en algún momento fueron domésticos y posteriormente se hacen ferales y que también los animales son sujetos a procesos evolutivos naturales, porque como sabemos actualmente, pues ya hay muchas modificaciones por parte del ser humano hacia los animales y pues esos ya no se consideran como fauna silvestre. Entonces es importante aclarar este término porque vamos a ir hablando sobre las amenazas que tiene principalmente este grupo. Y bueno, vamos a hablar un poco de la historia de la fauna silvestre, pero ¿por qué se los quiero indicar? Porque precisamente a partir de este uso que nosotros le damos a a la fauna silvestre, pues es que comienza la explotación y es que comienza la cacería hacia los animales o el uso, ya sea por su carne o por su piel. Entonces, pues realmente, digamos que no quiero defender a los humanos, ¿verdad?
Yo sé, miren, sobre todo para acá, para el norte del país, lo que es el noreste, igual en la parte oeste, pero sobre todo acá en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, se da mucho la cacería cinegética. Entonces, acá, por ejemplo, por lo menos en Tamaulipas, imagínense, tenemos alrededor de unas 1,400 UMAS. Las UMAS, pues, son las unidades de manejo y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. Entonces, precisamente las decretan como UMAS, pues, para poderles dar un uso. Y la mayoría de estas son principalmente para cacería deportiva. Entonces, por ejemplo, acá es muy común la cacería de venado cola blanca, la del pecarí de collar, incluso la del marrano alzado, que es una especie exótica, pero que también se da la cacería muy común. Entonces, a lo que voy es que, por ejemplo, con esta historia del uso y el manejo de la fauna silvestre, pues el ser humano, desde la antigüedad, desde hace mucho tiempo, ha utilizado a estos animales, como les decía, para carne o bien para vestido, para el uso de la piel. Y bueno, y hasta ahí, pues la verdad es que el uso es adecuado porque el ser humano, pues como ustedes saben, es un animal omnívoro, llamémoslo así, y eso lo indicamos principalmente porque pues tenemos dentro de nuestras piezas dentales, tenemos lo que son los colmillos, ¿no? Entonces eso en realidad a nosotros nos hace omnívoros, es decir, que podemos consumir tanto vegetales como proteína que proviene de la carne. Entonces, desde ahí nosotros tenemos esa necesidad. Claro que actualmente ya lo hemos encontrado con especies domésticas como las vacas principalmente, pero en la antigüedad se hacía de la fauna silvestre, se cazaban mamuts, se cazaban pecaríes, etcétera, etcétera, para poder satisfacer las necesidades de proteína. Entonces, desde ahí viene nuestro uso. Pero ¿saben cuál es el problema? Cuando empezamos a explotarla, que ya no solamente lo utilizamos para un uso común, sino que ya comenzamos a venderlo. Es decir, yo mato un venado, puedo alimentar a una familia durante a lo mejor una semana o 15 días, pero el problema es cuando esa misma persona ya no solamente mata un venado, sino comienza a matar 15 o 20. ¿Por qué? Porque los tiene que vender o quiere adquirir un poco más de ingreso. Y el problema es que no solo son 15 o 20, sino ya después se hace toda una industria. Ya son cientos, incluso llega a haber hasta miles de animales cazados para poderlos vender y obtener recursos económicos. Y es ahí donde se da la explotación de la fauna silvestre y comienzan las amenazas. Y bueno, aquí básicamente les muestro algunos ejemplos precisamente de esto que yo les he venido platicando. El ejemplo más claro es, por ejemplo, el del el rinoceronte. Tanto el blanco como el negro son perseguidos por cazadores furtivos. Les quitan los cuernos para venderlos. Y vean, por ejemplo, ahí en esa fotografía se observa cómo los dejan. Y obviamente ese animal pues sobrevivió de milagro, pero hay otros que quedan completamente muertos al momento de que les quitan los cuernos. Lo mismo sucede con los elefantes, con los colmillos. También han sido utilizados y han sido vendidos en una cantidad bastante exagerada. Lo mismo ocurrió con los lobos, con los tigres. No sé si sepan también que, por ejemplo, en el caso de los tigres, la medicina china los utiliza porque tienen propiedades supuestamente medicinales. Entonces, recientemente se prohibió la cacería de tigres y entonces utilizaron un animal alterno. ¿Y saben cuál fue? El jaguar. Entonces, muchos de los que utilizaban esa medicina china o los que se encargaban de comprar ese tipo de animales se vinieron a Sudamérica, incluso estuvieron en Bolivia, estuvieron en Brasil y comenzaron a llevarse a los jaguares para sustituir lo que se creía que podían tener como propiedades los tigres. Es decir, utilizaban muchas partes de ellos, ya sea la carne, los huesos, los colmillos, etcétera, etcétera. Entonces es ahí donde otra vez vemos que esta explotación de la fauna silvestre nos lleva a que nosotros cada vez estemos disminuyendo las poblaciones y por ello también estos individuos se encuentren en peligro de extinción. ¿Y qué sucede en el caso de Tamaulipas? Al menos para Tamaulipas, que es en el sitio que yo estoy trabajando,
aún no se conoce con certeza si los jaguares también se estén traficando de la misma manera. Se sabía que era un poco más, al menos de México, eran de Yucatán, algunos de Oaxaca, incluso algunos de Querétaro que se llevaban para, para el mercado chino. De Tamaulipas no se supo esto. Sin embargo, por ejemplo, existen otras especies, como en el caso el oro cabeza amarilla. Por ejemplo, tenemos también a la nutria, donde sí es sabido de fuente directa que los trafican. Por ejemplo, en el caso del oro cabeza amarilla y de la guacamaya verde, que es la ara militares que tenemos aquí en Tamaulipas, la gente los captura y los vende como ornato. Entonces, ustedes también deben de conocer que estas especies pues están en peligro de extinción. En el caso de la nutria, acá tenemos a la Lontra longicaudis, y hay un ejido donde nos informaron, porque hice ahí un estudio que posteriormente les voy a ampliar un poquito, donde se sabe que llegaban los cazadores y le pedían a los lugareños que les vendieran piel de nutria. ¿Por qué? Por las propiedades tan características que tienen ellas, porque son bastante resistentes, son impermeables incluso y son bastante duraderas. Entonces, eso hace principalmente que se dé la explotación. Y este tipo de casos sí que los estuvimos registrando para el estado de Tamaulipas. Entonces, la venta, por ejemplo, de la piel de nutria, eso fue aproximadamente hace como 5 o 6 años. Actualmente ya no se tiene este registro, pero esas son algunas de las especies que hemos encontrado que realmente se trafican de manera directa. Y bueno, eh, esto del manejo de la fauna silvestre tiene un poquito más de historia. Y esto pues se remonta a los años 1800, a finales de estos 1800. Yo creo que algunos de ustedes han visto algún documental donde se menciona el Parque Nacional de Yellowstone. Entonces, ese parque nacional era o es uno de fue el primero a nivel nacional que se decretó, e incluso a nivel mundial. Entonces, en este parque nacional, el problema que había es que había muchos rancheros donde tenían ganado. Y entonces los lobos llegaban y los depredaban. Y entonces hubo un problema bastante grande o sea, ya había una cacería de ganado por parte de los lobos bastante elevada, que entonces entre los ganaderos y el gobierno de Estados Unidos, incluso hay una institución que me gustaría que recuerden el nombre, que es el Fish and Wildlife Service, que es el gobierno de caza y pesca de Estados Unidos, que también hizo campañas de erradicación de este lobo que tenemos ahí. Entonces, ¿qué ocurrió cuando ese lobo fue extirpado completamente de la zona? Bueno, lo que ocurrió es que los herbívoros ya no tenían un depredador natural y entonces comenzaron a elevar sus abundancias o sus densidades. Entonces, como ya teníamos muchos herbívoros, lo que ocurrió es que comenzó a haber un sobrepastoreo. Es decir, comenzaron a acabarse todas las herbáceas, principalmente los retoños nuevos, y entonces dejaron todos los suelos completamente desnudos, porque ya había una gran cantidad de herbívoros. Y luego, ¿qué sucedió? Llegan las lluvias y ya no hay nada que retenga esa agua. Y entonces comenzó a haber deslaves, los ríos cambiaron su cauce y entonces se dio todo un problema en ese parque nacional. Es decir, hubo todo un desequilibrio del ecosistema. Y es ahí donde, bueno, desde mi punto de vista, yo creo que nos debemos de fijar, porque a partir de ahí nosotros tenemos que ver cómo en México y cómo ahora en el estado de Tamaulipas, que es donde yo estoy trabajando, es que se tiene que mejorar y se puede, de alguna manera, ayudar a las especies para que no se encuentren en peligro de extinción. Entonces ahí están algunas de las especies que se eliminaron. Bueno, incluso los castores también apoyaron mucho ahí en el desvío de los ríos. Y bueno, pero ¿qué sucede en México? O sea, ya lo vimos de una manera general. Ya vimos el ejemplo de Yellowstone. Y pues parece ser que aquí en México y otra vez los Estados Unidos, pero ahora hacia la parte sur, como que no leyeron la noticia, ¿no? Del Parque Nacional de Yellowstone, porque sucede algo muy similar
en toda la frontera de México con Estados Unidos. Estamos hablando desde Sonora, estamos hablando de Coahuila, estamos hablando de Nuevo León. Y entonces, ¿qué sucedió aquí en México? El lobo gris mexicano. Ese comenzó a depredar ganado, también porque los ganaderos, acá hay terrenos bastante grandes, tienen mucho ganado, y entonces los lobos comenzaron a atacar, comenzaron a depredar. Y entonces, ¿qué hizo el gobierno de Estados Unidos con México? Imagínense un convenio binacional, así, bien importante, y el objetivo era la erradicación del lobo gris mexicano. Les pusieron veneno 1080, que es el fluoroacetato de sodio, que es un veneno incoloro, que es muy difícil de detectar para los animales. Lo ponían en los cadáveres y ¡fum! Comenzaron a matar lobos. Y luego, pues obviamente que acá en México no solamente tenemos lobos gris mexicano, no teníamos lobo gris mexicano, sino que también teníamos pumas, también teníamos oso, incluso del grizzly, oso negro, teníamos jaguares, y toda esa fauna también comenzó a disminuir. Pero todo este mal empleo y estas malas políticas, lo que hicieron fue que el lobo gris mexicano estuviera extinto del territorio. Y ahora, recientemente, si ustedes no me van a dejar mentir, empezaron a meter programas ahora de reintroducción del lobo gris mexicano. Ah, bueno, pues ahora hay que salvarlo. Hace unos años lo queríamos erradicar y ahora lo tenemos que salvar. Y entonces imagínense las cuestiones contradictorias. Y siempre me gusta empezar con esto porque a veces se nos olvida esta historia. Y entonces queremos hacer algún manejo de fauna silvestre, pero sin conocer la historia, y esto a veces nos ayuda mucho para poder mejorarla en un futuro. ¿Sale? Entonces, por eso es que en el caso del manejo, ya después que vemos que todas estas especies se están extinguiendo o que las estamos erradicando, las estamos matando, viene lo que se le conoce como el manejo, que es el conjunto de acciones que nos ayudan de una manera a manipular a las especies con el objetivo de obtener un balance para conservarlas, controlarlas, reproducirlas o aprovecharlas de manera sustentable. Y es ahí cuando entonces viene lo que se le conoce como las unidades de manejo y aprovechamiento sustentable, o más conocidas como UMAS. En México se comienzan a utilizar, y entonces la finalidad de esas UMAS ahora vienen con diferentes objetivos. Uno de ellos es la de conservar. De hecho, las sumas, por ejemplo, para lobo gris mexicano, uno de los objetivos principales fue la de reproducción para poder generar o tener nuevos individuos y poderlos introducir a su territorio. Entonces, estas sumas fueron trabajando, bueno, rescataron el pool genético que era del lobo gris mexicano nativo que teníamos aquí en México, y entonces de manera o en laboratorio, ellos comenzaron a reproducir lobos y posteriormente los introdujeron, a tal manera que actualmente ya con ese manejo o con esas sumas que se implementaron, el lobo gris, en lugar de estar extinto en México, ahora ya lo tenemos como una especie en peligro de extinción. ¿Qué quiere decir? Que ya tenemos algunos en el territorio nacional, pero todavía los expertos todavía no nos dicen exactamente cuántos hay, porque bueno, es una información que tienen bastante, digamos, es confidencial, pero se sabe que los ganaderos aún continúan cazando a los lobos que fueron reintroducidos. Entonces, por eso ese es un manejo pues que se tiene que considerar bastante. Bueno, en el caso de Tamaulipas, como les mencionaba, pues existe la cacería furtiva. O sea, ya hablando más de una manera particular, como les explicaba hace un rato, en el caso de las nutrias, les digo, en un ejido que está cercano a Ciudad Victoria, vendían la piel. Pero, por ejemplo, tenemos también oso negro. De hecho, acá sí debo de decir que esto es algo que en particular a mí me agrada mucho, porque es uno de los pocos lugares Tamaulipas donde tenemos a tres grandes carnívoros, es decir, al oso negro, al puma y al jaguar. Y esto pues no se da en otros lugares, ¿verdad? O sea, si nos vamos más hacia Estados Unidos o más hacia el sur, pues no se da esta situación. Entonces, para mí es muy importante esto. Pero fíjense, esta foto es de un amigo que tengo,
que es de un lugar que se llama Miquihuana, es un municipio, y vean nada más la fotografía. Este oso pues estaba depredando su milpa y entonces pues digamos en represalia a eso pues lo cazó. Y aquí está, ¿no? Aquí muy orgulloso. Ya después pues yo platiqué con él, ¿verdad? Estuve ya platicando mucho y pues ya dejó de hacer estas acciones, ¿no? Entonces ya como que le quedó un poquito más el 20 de que pues no debería de cazarlo. Pero por ejemplo, en el caso de las serpientes, miren, en las de cascabel, esa es una Crotalus molosus, una víbora de cola negra, también se sabe que en esa localidad las matan. Y eso es por una aversión hacia estas especies. Entonces, realmente ustedes dense cuenta que este problema, digo, ahorita estoy hablando de Tamaulipas, pero eso lo tenemos de manera generalizada en todo el país. Entonces, pues es relevante pues trabajar pues con estas especies, conocer desde su biología, su ecología, sus abundancias y entonces implementar estrategias de conservación. Y bueno, entonces, ¿qué pasa en el caso de los carnívoros tope? ¿Qué es lo que les estaba platicando hace ratito? Que hay la fortuna de tener a estos tres grandes depredadores. A mí, en lo particular, como les decía, me impresiona y me emociona mucho pues poderlos ver en trampas cámara. Pero lo que sucede es que acá, en la zona en la que nosotros trabajamos, sobre todo les voy a hablar de la Reserva de la Biosfera del Cielo, que la tenemos aquí bien representada, pero también tenemos a la Reserva de la Biosfera Sierra de Tamaulipas. Entonces, en esas dos sierras y entre las conexiones que hay entre estas dos grandes reservas de la biosfera, existe lo que se le conoce como el conflicto carnívoros ganaderos. ¿Por qué? Porque hay un manejo extensivo. ¿Qué es lo que hace el ganadero siempre, casi en todos los lugares? Tiene sus vacas, se compran 20, 30 vacas y las sueltan, así, a la sierra. ¿Y qué pasa? Pues es ahí donde viven los jaguares, los osos y los pumas. Y es que es algo muy, hasta se parece muy ilógico que estos animales es como si nosotros les diéramos comida. Entonces, si les aventamos ahí la vaca y luego si comienzan a tener becerros, y el problema de acá es que no le dan un manejo adecuado. El manejo es incorrecto. O sea, cuando empiezan a nacer los becerros, los siguen dejando en el campo. Entonces, eso es comida fácil para estos tres depredadores. Entonces comienzan a comer y sobre todo nosotros incluso ahorita les voy a pasar unas fotografías donde hemos evidenciado que existe depredación de estos carnívoros sobre el ganado. Pero aquí lo más interesante es que yo les digo, pues es que es como si nosotros pusiéramos un pastel y pues llegamos nosotros y tenemos hambre, ¿no? Entonces, si es comida fácil y es azúcar, pues no la vamos a comer. ¿Por qué? Porque tenemos hambre. Entonces, aquí ocurre algo similar con el manejo, que dejan las vacas libres y entonces estos animales aprovechan para comérselas. Y ya después, ¿quién tiene la culpa? Pues los depredadores tope. Claro que los ganaderos jamás. Y ahí viene el problema, porque ellos comienzan a tener pérdidas económicas y entonces tienden a cazar a estos individuos de manera inoportuna. Entonces, por ejemplo, este conflicto, este problema con los animales, aquí los tenemos bien documentados. Estas son fotografías propias que nosotros hemos estado trabajando precisamente con la finalidad de identificar, porque lo primero que nosotros tenemos que saber, a ver, ¿hay conflicto? Y si hay conflicto, entonces, cómo lo vamos a manejar o cuáles van a ser las estrategias que vamos a utilizar? O sea, por ejemplo, vean, en este caso es un animal, es un juvenil, es un caballo y vean la mordida letal. Se sabe principalmente que en el caso del jaguar, el patrón de depredación es bastante claro. Él ataca por la nuca, destroza el cráneo y entonces es una muerte instantánea. Entonces aquí podemos nosotros evidenciar claramente que se trata de un jaguar. ¿Y qué sucede en el 2018? Bueno, aquí nos hicieron una llamada de que un animal se metía a comer ¿cómo se llaman? Cabras. Y entonces, para nosotros evidenciar que realmente se trataba de este animal, porque ya casi llevaba prácticamente la mitad del animal comido, lo que hicimos fue amarrarlo para que de esta manera no se lo pudiera llevar.
pusimos trampas cámara y pues vea nada más. Ahí está el ejemplar. O sea, no podemos decir que no fue él, aunque bueno, aquí hay que tener mucho tacto, porque digamos, ya siendo un poquito más especialista en en la identificación de la depredación, puede ser que a lo mejor otro animal diferente o se desbarrancó la cabra o le pasó algo distinto, se murió y pues estos animales en ocasiones, tanto los osos como los pumas como los jaguares, llegan a ser carroñeros. Entonces no necesariamente se le puede atribuir que ellos fueron los que hicieron la depredación, sino que llegaron ya que el animal estaba muerto y lo comenzaron a consumir. En este caso fue difícil porque pues como ustedes pueden ver, pues ya no está ni siquiera el cráneo, ya no está ni siquiera la cabeza como para ver. Entonces, también en otra ocasión, en el 2019, aprovechando que teníamos un monitoreo activo, que estábamos trabajando con trampas cámara, también tuvimos para nosotros hasta cierto punto una fortuna porque pues es muy difícil documentar este tipo de eventos. Digo, para el dueño de la vaca una desfortuna total y vean cómo en este caso estamos evidenciando cómo los osos o el oso negro estuvo atacando una vaca. Y el patrón característico del oso negro es que comienza a comer siempre o comienza a morder en la parte de la espalda, así como vemos aquí. Si ustedes ven, aquí ya lleva una serie de mordidas, son hematomas bastante considerables y aparte, el patrón de depredación del oso tarda mucho para que la vaca se muera. ¿Por qué? Porque se la va comiendo poco a poco. Incluso hemos visto algunas fotografías donde ya se está comiendo a la vaca, es decir, ya le está quitando carne y todavía no se muere. Entonces es una muerte bastante lenta. Y bueno, aquí tenemos otro caso de jaguar, el que está en la parte inferior. Déjenme ver si lo puedo. No, no es una fotografía nada más. Aquí tenemos un jaguar, también nos hicieron el reporte de de una mula muerta. Aquí también vimos el patrón de depredación de la nuca y vimos cómo el animal regresó y se siguió comiendo a a la mula. Entonces, este es otro evento donde nosotros podemos asegurar este conflicto. Y luego, en el caso de otros lugares que hemos visitado, esta que ustedes ven aquí es una excreta de oso, pero está compuesta de puro maíz. Entonces, ¿qué quiere decir? Que también ahí hubo ese otro conflicto. Ya no solo son con los animales, sino en el caso del oso, que, bueno, aunque es un carnívoro, la dieta es, puede consumir vegetales y carne, pues afecta mucho a los agricultores. ¿Sale? Entonces, todos estos eventos han sido muy interesantes, pero ¿qué hemos hecho? Algunas de las cosas que hemos nosotros trabajado como para tratar de apoyar a la gente es, por ejemplo, poner cercos eléctricos. Y actualmente con el proyecto que les voy a platicar ahorita rápidamente que estoy trabajando, también contempla poner elementos disuasivos y entre ellos se encuentra el uso de cercos eléctricos. Por ejemplo, le voy a dar clic aquí a este video para que vean cómo funciona. Entonces, por ejemplo, esta es una hembra que tiene radiocollar, que ya habíamos detectado que cada ratito se metía a comer borregos. Entonces, vean, ahí está la hembra, se mueve y ¡fum! Le da la descarga y se va. Entonces, lo que nos quedó ahí como a nosotros como experiencia es que los cercos eléctricos realmente funcionaron porque esta hembra ya no se volvió a acercar, se fue y ya no volvió a regresar. Entonces eso para nosotros fue un evento bastante importante y es lo que nosotros vamos a retomar